docente en la universidad, los primeros años de mi carrera, al menos lo que me habían enseñado, que era mucho de psicoanálisis, era como una mirada bastante más cerrada y enfrascada, como que la mayoría de las cuestiones de las personas pasaran por el psiquismo o por las cuestiones inconscientes. Hace muchos años, por ejemplo, hablar de psicología cognitiva era casi mala palabra. Al menos donde yo vivo era vivido así, como que eso no servía para nada, que lo único que servía era determinada línea teórica, que cómo ibas a derivar a un paciente a que fuera a hacer yoga o alguna otra cuestión. Bueno, me parece que por suerte cada vez más estamos abriendo la cabeza, cada vez más estamos pudiendo integrar a la persona con sus dimensiones y a los y las profesionales que acompañan con mayores formaciones en cada una de esas dimensiones. Creo que es una apuesta grande esta de integrar conceptos, integrar ideas. Algo de eso es lo que quiero empezar a comentarles ahora. A ver, voy a compartir. Digamos, desde dónde entiendo a la salud, desde qué paradigmas. Bien. ¿Ahí se está viendo la pantalla? ¿Sí? Bueno, este primer módulo de marzo vamos a estar desarrollando estos temas. En principio, la psicología perinatal, cuál es su historia en Argentina, cuáles son los ámbitos de inserción para los profesionales de la psicología. Vamos a estar hablando mucho de interdisciplina, transdisciplina y trabajos en red. De un paradigma holístico que se llama cuidados centrados en la persona. Esto viene a romper viejas nociones en donde, por ejemplo, se concebía al paciente como una persona pasiva y el profesional era el que sabía y el que tenía que decir qué es lo que el paciente o el usuario del sistema de salud tenía que hacer, ¿sí? Todavía mucho de esto circula socialmente y las personas cuando van a un profesional esperan como la receta, como el decime vos, que sos el que sabe, qué tengo que hacer yo con mi vida. Bueno, esto es algo que, por suerte, ha venido cambiando. Cada vez más entendemos que las personas tienen que tener un rol activo en eso que les pasa, ¿sí? Y que nosotros, nosotras, el profesional de que se trate, no le va a dar la receta mágica de nada. A lo sumo lo orientará, le dará algunas opciones y la persona elegirá qué es lo mejor para ella. Bueno, vamos a estar viendo un poco de prevención. Vamos a ver cuáles son las aplicaciones clínicas que tiene este trabajo antes, durante y después del embarazo, y un modelo que se llama Maternidades Seguras Centradas en la Familia. Es un modelo que se viene desarrollando ya hace varios años en la maternidad Sardá de Buenos Aires, que es quien lo crea, y se viene difundiendo y comenzando a aplicar en varias otras maternidades. Empecemos. Bueno, esto se los puse manos a la obra porque me parece que justamente de esto se trata, ¿no? Como de cuidar este origen y estos bebés que llegan a nuestra sociedad, porque cuidándolos a ellos nos cuidamos todos, todas. Perinatalidad. La palabra perinatalidad implica todo aquello que rodea el nacimiento, ¿sí? Peri, rodea, natal, nacimiento. Y les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que el acompañamiento psicológico de la familia y del bebé es comprendido por profesionales y es desarrollado en los servicios de salud? Bueno, son dos preguntas. Que no está desarrollado suficientemente es obvio. Y creo que esto se debe en gran parte a la primera pregunta, y es que todavía no está comprendido. O sea, todavía no se entiende que hay que cuidar el origen de la vida, porque de ahí deriva cómo va a ser esa persona adulta en términos de salud integral, ¿sí? A ver, por ejemplo,
Si ustedes piensan dentro de las formaciones que hemos recibido, y me remito, por ejemplo, a la mía cuando estudiaba psicología, la mayoría de las materias versaban sobre el adulto, y el adulto con alguna enfermedad, ¿sí? Nos enseñaban a diagnosticar y a tratar a pacientes adultos que ya habían enfermado de algo. Había alguna que otra materia más ligada a la psicopatología infanto-juvenil, y de perinatalidad, nada. Y de prevención, nada. Quizás alguna materia de las perdidas que hablaba de comunitaria, de sanitaria, pero así como muy perdida dentro del programa de la currícula. Esto en psicología, esto en medicina, esto en enfermería, esto en obstetricia, y así podemos seguir contando. Entonces, si nos capacitan para buscar la enfermedad o para atender la enfermedad, obviamente llegamos tarde. Llegamos tarde. Tenemos que, creo, nosotras difundir cuál es la importancia de cuidar tempranamente, porque si las personas y los profesionales logramos comprender que es en los primeros tiempos de vida donde se genera una impronta y donde quedan las marcas perdurables a nivel de constitución psíquica, entonces, ¿de qué nos sirve después trabajar con la persona, que puede ser un niño, un adolescente, un adulto, un geronte, para tratar de subsanar daños que ya han ocurrido? Para mí, la verdad, vale mucho más tratar de apostar temprano, tratar de correr, digamos, los escollos del camino, para que la salud se pueda desarrollar, porque las personas traemos potencial de desarrollarnos saludablemente. Y esto requiere de acompañamientos para las familias y de acompañamientos para los profesionales y las profesionales. Entonces, si el primer tiempo de la vida puede ser cuidado y acompañado integralmente, la verdad es que tenemos muchas más chances de que esos bebés crezcan saludablemente. Esto tiene que ver con una campaña que se realizó en el 2017 desde España, la Fundación Mares, y fue muy conocida y circuló muchísimo. El eslogan o el hashtag era "La salud mental materna importa". La salud mental materna importa. ¿Por qué la salud mental? En verdad, cuando uno habla de salud, la salud es una. La salud es una sola y abarca todas las dimensiones del ser humano. Pero poner mental es justamente para visibilizar que lo mental también importa, porque lo mental siempre queda descuidado, es como una dimensión de segunda o de tercera. La historia de la salud y de los cuidados en salud tienen más que ver con mirar lo bio que lo psicosocial. Entonces, por eso la campaña se llamó "La salud mental materna importa", también poniendo el foco en la mujer embarazada, que es justamente la que va a gestar y dar a luz a los bebés, ¿cierto? Bueno, esta campaña visibiliza, fíjense qué importante, que 2 de cada 10 mujeres presentarán un problema de salud mental durante el embarazo y el primer año de vida, ¿sí? 2 de cada 10. El 75% de estas mujeres no son diagnosticadas, no reciben el tratamiento y soporte adecuados. Es muchísimo que el 75% no sea diagnosticada ni tratada. No dar un tratamiento adecuado tiene consecuencias, tanto para la madre, para el niño, para la familia y por supuesto para la sociedad en general. Entonces, esta campaña lo que solicitaba es que se declare el Día Mundial de la Salud Mental Materna, justamente para darle visibilidad, para mejorar la detección y los tratamientos, y para que se destinen recursos a cuidar este tiempo de la vida. Bueno, esta campaña tuvo muchísimo auge en muchos países y muy conocida por suerte. En Argentina, a raíz de esto, en el 2019, hubo colegas que propulsaron un proyecto de ley que se llamó, hubo una jornada en Cámara de Diputados llamada Jornada de Visibilización y Concientización de la Salud Mental
perinatal. Fíjense que acá ya no estamos hablando de la salud mental materna, sino más amplio, de la salud mental perinatal. Entonces, ese proyecto de ley lo que solicita es que se declare un día como el de la salud mental perinatal. ¿Por qué? Bueno, porque perinatal es mucho más abarcativo que materna. Perinatal incluye a todos los miembros de la familia y a todos y todas los profesionales que acompañan este tiempo de la vida, ¿sí? Acá estamos poniendo el foco en que es necesario prevenir, acompañar, promocionar desde las políticas públicas que se generen nuevos proyectos para acompañar a las familias y a los y las profesionales. Incluye también a las nuevas parentalidades esta terminología, ¿sí? Hablar de la salud mental materna lo deja muy ligado a mamá-bebé. Y hoy, ustedes saben que la sociedad está cambiando muchísimo en estos términos, entonces ya no podemos pensar a la familia con el concepto de familia nuclear típico de mamá, papá, hijos, ¿sí? Hoy tenemos diversidades familiares, muchísimas, que requieran de nuestros acompañamientos. Entonces también es interesante que queden incluidas dentro de este pedido de visibilizar que la salud mental perinatal es importante. A cuento de esto, dentro de 2 semanas, cuando nos volvamos a juntar, va a estar con nosotros la licenciada Judith Feldman, que es una de las psicólogas que elaboró este proyecto y que lo presentó en Cámara de Diputados, que también de ella y de todo esto les subí material en el aula virtual, pero bueno, la invité porque me gustaría que ella les pueda comentar de su propia voz. Bueno, esto se los traigo, no sé, quizás alguna de ustedes la conozca, a la doctora Sonia Abadi. Ella es médica psicoanalista y ha elaborado una teoría, de hecho tiene un par de libros sobre esto, que lo llama el pensamiento en red, ¿sí? Ella también tiene Instagram, donde sube nociones de estas, y a mí me encanta. Me encanta porque, a ver, ella dice que el pensamiento en red no es un conocimiento, sino que es un recurso. Es un recurso que nos permite descubrir, gestionar, capitalizar el talento, los valores de cada persona, aumentar nuestro capital humano. ¿Qué es esto de pensar en red? Pensar en red es todo lo contrario a adoctrinarnos y alinearnos bajo la órbita de una teoría. Las teorías son teorías. Son teorías, no son certezas, no tienen la verdad absoluta. Yo me acuerdo cuando estudiaba que tenía profesoras grandes y que eran muy dogmáticas, y hablaban del eclecticismo como una mala palabra. Decían, no, vos te tenés que formar y adherir a una teoría, y era casi como hacer reverencia a una teoría, por ejemplo, Santo Freud, que me encanta, lo amo, pero bueno, ya pasó hace más de 100 años, obviamente el mundo siguió, la vida siguió y la ciencia avanza. Entonces decían, leer sobre otras teorías, tratar de mezclar o integrar, eso es una bolsa de gatos. Yo me acuerdo así, bolsa de gatos. Bueno, entonces, yo hice 4 años de profesorado, como con esta formación, y después 2 años de licenciatura con otra universidad que tenía como otra perspectiva. Entonces nos mostraron las distintas líneas teóricas desde un lugar de respeto. Para mí fue como novedoso, porque en el instituto donde me formé era solo psicoanálisis y el resto no servía. Bueno, cuando empecé a conocer de otras teorías, yo decía, bueno, pero esto está piola, esto me gusta, esto me parece que suma, pero la verdad es que lo sentía como con culpa, porque digo, uno se tiene que adherir a una línea teórica, porque si no estás haciendo cualquier cosa, qué sé yo. Bueno, después que me recibí y que vi todo ese pantallazo de corrientes, empecé a trabajar en una cátedra, que era una cátedra combinada de, en mi caso, que era como la que venía del psicoanálisis, y otra colega que venía del área de cognitiva. Estábamos las dos compartiendo cátedra y teníamos que transmitir un poco de cada corriente.
Para mi sorpresa, después de trabajar, y trabajamos muchos años, con mi colega que es una gran amiga, aprendí muchísimo de ella de mí, y eso me transformó un montón, porque yo empecé a entender que, por ejemplo, las personas de hoy cuando piden ayuda, ya en su mayoría no piden la cara de póker del profesional aséptico que dice, "Ujú, ajá, ¿y a usted qué le parece?". No, la gente necesita que lo ayudes a solucionar, a buscar respuestas. No tiene 5 años para ser diván y que a los 2 años le caiga una idea. Necesitan cómo resolver cuestiones en lo cotidiano. Y a mí me parece que los cognitivos, las terapias breves, hacen un aporte ahí, que es interesante si uno puede aprender e integrar. Integrar. Entonces, por un lado, que es sumamente rico todo lo que nos aporta el psicoanálisis en términos de captación, de captación de la problemática que subyace, de cómo el inconsciente nos juega malas pasadas, desde ya, que es fundamental. Pero creo que si lo podemos integrar con cuestiones de orden práctico, como puede ser lo que los cognitivos llaman la tarea, ¿sí? Cuando dicen, bueno, para la semana siguiente te sugiero que mires tal película, que tiene que ver con lo que a la persona le pasa, y entonces vamos a trabajar en función de eso. Bueno, para mí eso suma un montón. Donde yo vivo, que es una ciudad muy estructurada, como muy chapada a la antigua, podría decir, y en donde las instituciones han sido siempre muy de orden psicoanalítico y bien divididas, como que tenés la línea de tal, la línea de tal, la línea de tal, y te tenés que adherir a una de esas, porque si no, básicamente no existís como profesional, y yo imagino que a muchos de ustedes les pasará parecido. Yo no encontraba como un lugar acá donde dijera, voy y me siento cómoda, voy y puedo ser parte. De hecho, en las veces que incursioné en algún lugar de estos, me sentí muy incómoda, porque era como tener que escuchar al que sabía, al que tenía la palabra, y vos eras el pichi que no tenía ni idea, y no podías ni opinar, porque de qué servía. Bueno, así que nada, acá no me pude insertar en ningún ámbito. Después me formé en ASAPIA. ASAPIA está en Buenos Aires, es la Asociación Argentina de Psicología y Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia. Cuando yo llegué a ese lugar, para mí fue descubrir un mundo, porque tenían una apertura y un respeto hacia todos, todas que estábamos empezando, nos permitían participar, opinar, y eso era tomado en cuenta y valía. Bueno, para mí fue magnífico. Aprendí un montón y creo que lo que más rescato de ello fue eso, haberme permitido sentirme parte de un espacio, y eso es lo que yo intento transmitir en mis formaciones. Yo estoy convencida de que todos, todas sabemos algo, que nadie, pero nadie sabe todo, y entonces todo suma. Y tenemos la posibilidad de abrir nuestra mente, nuestro corazón para aprender y para encontrarnos con el otro. Entonces, bueno, después acá en Bahía Blanca se abrió como una sede de la Asociación Argentina de Salud Mental, que también esta asociación tiene este nivel de apertura y de valoración a las diversas corrientes y a las diversas profesiones. Tiene, como yo digo, la cabeza bien abierta. Entonces, de ahí sí me hice socia, empecé a participar, ahí es donde les contaba que armé el primer curso de posgrado, y de ellos valoro mucho eso, la posibilidad de valorar a los demás y a las teorías y a las corrientes. Bueno, y después encontré a esta doctora y a su pensamiento en red, y como que me sentí validada, porque yo dije, bueno, todo esto que yo vengo haciendo, que en principio me sentía como extraña, porque digo, cuando me preguntan qué sos, vieron que siempre está la pregunta de qué sos. ¿Sos psicoanalista? ¿Qué sos? Yo llegó un momento que no sabía qué decir, porque la verdad, decir psicoanalista me sentía que les estaba faltando el respeto, y empecé a encontrar como una palabra que definía lo que yo siento, que es integrativa. Yo de verdad hoy siento que la palabra que define mi trabajo es la integración. Entonces, cuando leí El pensamiento en red de Sonia Abadi, entendí que es muy interesante, que es muy rico y que nos aporta un montón de nociones que no las tenemos si nos centramos solo en una línea teórica.
Entonces, ella habla de una capacidad de integrar saberes diversos, una capacidad para conectar ideas, personas y recursos, conectar, y que el paradigma debe ser colaborativo. Trabajar con otros y con otras es desde la colaboración. Que esto son todas cuestiones para las que no hemos sido formados ni formadas. Yo creo que estamos mucho más formados para competir y para hacerse el lugar de uno que para colaborar y cooperar y hacer en redes. Y esto es necesario que cambie, porque cuando podemos trabajar en red, aprendemos mucho más, compartimos mucho más, nos sentimos más apoyadas, más sostenidas, es otra historia, no tiene comparación. Bueno, y así como ella, hay otros autores también que han pensado y desarrollado estas nociones, como por ejemplo Pierre Levy, él lo llama la inteligencia colectiva, ¿sí? Inteligencia colectiva es esto que les decía, no podemos creer que hay una teoría que está por sobre otra, o un profesional que sabe más que otro, o uno que tiene todos los saberes. No, la inteligencia se arma de un modo colectivo. Y Edgar Morin también ha desarrollado bastante de esto en lo que él denomina el pensamiento complejo. Pensamiento complejo es justamente aquel que aúna nociones, que integra conceptos. Entonces, esto se los traigo porque para mí la verdad que es fundamental, a mí siento que me ha enriquecido muchísimo, no solo en la práctica, sino como persona. Y esto tiene profunda relación con este concepto, que no sé si lo habrán escuchado, quizás sí, que en los últimos años se está empezando a hablar de transdisciplina. Hace muchos años la terminología que se usaba era multidisciplina, y multidisciplina hacía referencia a que habían, por ejemplo, muchas disciplinas que trabajaban en la salud. Bien. Con el tiempo se empezó a poner el foco en la interdisciplina. Inter hace referencia al entre. Hay algo ahí que se juega entre profesionales de diversas disciplinas que trabajan en pos de un objetivo en común. ¿Qué pasa? La interdisciplina se habla bastante de ella, la verdad es que se la lleva a cabo bastante poco. A veces se dice, sí, acá tenemos un equipo interdisciplinario, porque quizás es un centro donde hay consultorios con profesionales de distintas disciplinas, pero eso de por sí no implica que ahí se realice un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Si es un centro donde una persona que por ahí necesita determinados profesionales va y puede acudir a fulanito que se dedica a tal cosa y a menganito a tal otra, eso no es la interdisciplina, porque la interdisciplina implica un abordaje integral de parte de profesionales que laburan en equipo para ver qué le pasa a fulanito y cómo lo ayudamos cada uno desde nuestra óptica. Por ejemplo, cuando trabajé como tutora en la carrera de medicina, la función era acompañar a quienes estaban por recibir en el seguimiento de un paciente. Entonces ellos tenían un paciente asignado y el equipo que tutoreaba eso eran médicos de familia, una psicomotricista y yo. Nos juntábamos a mirar a esa persona en su globalidad y a tratar de transmitirle al alumno o a la alumna cuál era la modalidad que iba a resultar mejor para esa persona. A veces quizás necesitaba algo más del orden sí, a veces cuestiones más desde lo bio, a veces desde lo social. Y para mí era fabuloso sentirme parte de eso, como que estábamos gestando algo lindo ahí. Yo digo, bueno, si estos chicos que se están por recibir de médicos, de médicas, se puede llevar algo de esto, que es poder mirar a la persona como un todo, y a veces la persona necesita que la escuchen, y no que le receten. Entonces, esto está pasando, en diversos lugares está pasando, y es muy interesante. Bueno, eso es interdisciplina. Ahora, ¿qué quiere decir transdisciplina? Esto es otro concepto que es más moderno, si se quiere, que apunta a otra cuestión, porque trans es más allá
más allá de las disciplinas. Y la apuesta es construir un nuevo saber, o sea, un saber que no sea el de la psicología, el de la medicina, el de la puericultura, el de la obstetricia, no, que sea un saber uno que integre nociones, conceptos, prácticas de las distintas disciplinas. Esto es una apuesta, esto es a desarrollar, esto atraviesa a todas las disciplinas de un modo totalizante. No sé si se entiende a lo que apunto. O sea, creo que tenemos que apostar a eso y es a construir nuevos saberes que incluyan e integren los conceptos de otras disciplinas. Por eso a mí me pone tan contenta que acá se sumen profesionales de otras disciplinas, porque aprendemos juntas, juntos, aprendemos. Yo aprendo un montón cada vez que se suma gente que es de otra disciplina, que aporta, yo escucho y aprendo. Porque nos pasa mucho que en las diversas carreras se estudia mucho de lo propio, de lo disciplinar, y sabemos muy poco de qué hacen otros desde otros espacios. Bueno, entonces la transdisciplina apunta a que entre las diversas ramas podamos llegar a un saber común que integre nociones, conceptos, ideas. Y a mí la verdad que esto me apasiona, creo que es por ahí. Y esto que les traigo, el doctor Copolilio trabaja en medicina familiar de la UBA y él desarrolla, lo tiene subido en un PDF a internet, este texto, que lo llama Los cuidados centrados en la persona. Esto implica, ustedes piensen que es un médico, ¿sí? Un médico, profe de medicina, que transmite esta idea. Él habla de cuidados centrados en la persona. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, implica un cambio de paradigma absoluto, porque ya no es el médico con su función paternalista o de estar subido en el pedestal y de indicarle al paciente pasivo qué es lo que tiene que hacer para curarse o para mejorar su salud. Este paradigma de atención incluye las distintas esferas de la persona, biopsicosocial, por nombrar algunas, porque también podríamos hablar de lo espiritual, de lo cultural, se amplía bastante más. Este modelo integra los aspectos emocionales, los contextuales, y este es el modelo que les comentaba recién, que se aplica en esa carrera de medicina, en donde se ve a la persona situada en territorio, en contexto, en su barrio, ¿sí? Considera al paciente o usuario del sistema y al profesional en tanto personas, ¿sí? No es el paciente y el profesional, como arriba y como que no fuera persona. No, son dos personas que van a hacer un trabajo en conjunto. Entonces ahí lo que se valora es la interacción humana que se produce y la alianza terapéutica, que es en definitiva la que ayuda a que la persona quiera comprometerse con el tratamiento y salir adelante. Porque todos sabemos, todas, que cuando vos vas con un profesional que o no pegas onda, o no te escuchó, o te miró feo, o no le dio importancia a lo que le estás transmitiendo, no querés ir más. Entonces, cualquier cosa que te diga que es bueno para vos, no lo vas a tomar como una palabra idónea. En cambio, si vos tenés una buena relación, porque te sentiste acogida por ese profesional, te sentiste recibida, y bueno, obviamente que le vas a prestar mucha más importancia a lo que diga, y va a haber, como llaman los médicos, adhesión al tratamiento, ¿sí? Para que alguien quiera adherir al tratamiento, va de la mano con cómo empatizó o no con el profesional y el profesional con él. Dentro de este modelo se consideran las expectativas de los pacientes y se apunta a tomar decisiones compartidas. Esto quizás les parezca un chino, porque dirán, sí, todo muy lindo, pero los médicos que yo conozco no son así. Bueno, es como un cambio de paradigma, y está buenísimo que los médicos y médicas más jovencitos vayan como adentrándose en esto. Considera las expectativas del paciente o del usuario. Y esto, por ejemplo, si lo trasladamos un poco a nuestra temática, tenemos la ley de parto respetado, que es una ley nacional en Argentina, en donde esto está expresamente detallado, que debe consensuarse
el profesional y la paciente o usuaria, qué es lo que quiere para su parto, en la medida, por supuesto, de las posibilidades y de que no haya ninguna indicación en contra, ¿no? Pero hay que escuchar a ese paciente, a esa usuaria, qué es lo que espera para su parto, porque es su parto, no es el parto del profesional, como muchas veces así se lo consideraba, por ahí en los profesionales más grandes, más grandes, hablan de hice un parto, ¿sí? O hice 2 partos, o hice no sé cuántos partos, no hiciste nada, en realidad vos acompañaste a alguien que esa mujer es la que parió y ese bebé es el que hizo su esfuerzo por nacer también, ¿sí? Entonces es como poner el eje en acompañar personas, nosotros y nosotras que también somos personas, y a quienes también nos pasan cosas, como quienes acompañamos, ¿sí? Por eso, en este punto donde dice, considera al paciente y al profesional, en tanto personas, es también poder mirar que ese profesional o esa profesional es una persona a quien le pasan cosas. Que esto muchas veces no es tomado en cuenta en las clínicas, en las instituciones, donde lo único que se espera es la productividad y que ese profesional rinda, sin considerar cuidar su salud. Bueno, entonces, como les contaba hace un ratito, psicología perinatal es una especialidad, ¿sí? Con lo cual dentro de la psicología ya tendríamos cubierto todo el ciclo vital, ¿sí? Perinatal como el primer tiempo de la vida y todos los demás ya son también especialidades. Y a mí me parece muy rico que podamos derivar cuando nos llaman, que a veces la gente no sabe y dice, un psicólogo, bueno, le consulto. Si no tiene que ver con nuestra especialidad concreta, a mí me parece más ético derivar a alguien que sí sea especialista de la temática en cuestión. Bueno. Y esto también se los traigo. Es un cuadro que grafica por qué invertir en el desarrollo infantil temprano es importante a nivel de políticas públicas y de salud, porque es importante y genera grandes retornos. A ver, fíjense el gráfico, lo que está en marrón hace referencia al tiempo de vida prenatal. Esto amarillito es de 0 a 3 años, lo celeste los 4 y 5, esto es la edad escolar y esto ya después de la escuela. Fíjense que la curva va decreciendo, ¿sí? Entonces dice que los programas prenatales traen mucho más retorno a nivel de salud, de escolaridad, de desarrollo de la inteligencia, de posibilidad de conseguir trabajos mejores el día de mañana. Y acá abajo está graficado. Invertir en programas de calidad en la primera infancia generan mayor coeficiente intelectual, mejor rendimiento en matemática y lectura, mayor escolaridad, más probabilidades de asistir a la universidad, menos participación en actividades delictivas, salarios más altos, mejor salud y más probabilidad de reducir la pobreza cuando son adultos. Fíjense cómo decrece la curva, ¿sí? Y cómo queda claro que los primeros momentos y tiempos de la vida inciden mucho más a largo plazo que, por ejemplo, intervenir cuando ya estamos hablando de edad escolar o después de la escuela. ¿Se entiende a dónde voy? ¿Sí? Bueno. Esto es un dato interesante para los políticos. Y hoy vamos a dejar acá esto. Melanie Klein, que muchas de ustedes la deben conocer, es una psicoanalista que trabajaba con niños, decía que la base de la salud mental es una personalidad bien integrada. Una personalidad bien integrada, ¿sí? Que esto se integre, se gesta en los primeros tiempos de la vida. Ahí está la base de la salud mental, decía ella, y yo diría de la salud en general. Por eso, ese dibujito a mí me encanta, dice que hay 2 regalos que le debemos hacer a los niños, las niñas, y que son raíces y alas. Las 2 cosas importan por igual. Primero, raíces, que son aquellas que dan sustento y una base sólida en los primeros tiempos de la vida,
y que podamos ir acompañándoles en su crecimiento a modo de guía o tutor para que puedan construir sus propias alas, ¿sí? Los hijos no llegan al mundo para estar pegados ni siendo la extensión de nadie, ¿sí? Ellos llegan para hacer sus propias vidas. Y creo que nuestra función es darles las raíces, acompañarlos a modo de tutor, de guía, y luego que ellos construyan sus alas, que puedan volar y hacer sus vidas propias. Creo que todo esto tiene que ver con acompañar a las familias desde el origen.